Buenas tardes, octavo básico. Ahora vamos a continuar con el contenido. Qué bueno que estén aquí. Y vamos a empezar con la adición y sustracción de números racionales, entendiéndose que muchas veces cuando nos aparecen números racionales, no siempre me van a aparecer fracciones o solamente decimales, sino nos pueden aparecer cualquiera de las dos y nosotros vamos a tener que saber cómo sumar y restar estas, ¿ya? La clase pasada ya vimos cómo ordenar los números racionales. También vimos cómo nosotros podíamos pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal. Y hoy día vamos a simplemente ver cómo nosotros podemos usar toda esa herramienta para poder sumar y restar. En el libro aparece una metodología un poco densas, un poco más complicadas, ¿ya? Y yo voy a intentar hacer las cosas más simples para que intenten también hacer lo que yo les voy a enseñar ahora. ¿Ok? Entonces comenzamos con lo que aparece en el libro y dice adición y sustracción de números racionales. Considerando las dimensiones de la pantalla de cine. Aquí, chicos, se supone que este cuadro grande es la pantalla de cine, por si no lo habían entendido. Dice, responde la siguiente, ¿cuánto mide de ancho? Bueno, abajo dice que mide de ancho 12,5 metros. ¿Ya? Y después dice cuánto mide de alto. Y podemos ver aquí que dice que de alto mide 6,82 metros. Y luego, ¿cómo calcularías su perímetro? La ventaja que tenemos aquí a la hora de nosotros poder resolver esto es que nos están dando todo en decimales. Entonces no tenemos que hacer mucho más que resolver estos decimales, ¿ya? Si fuera uno una fracción y otro un decimal, la verdad es que tenemos que ver la forma de que todos queden de la misma forma, de la misma medida para que nosotros podamos resolverlo. En este caso, como todo es decimales, ya lo podemos resolver inmediatamente sumando todos los decimales. Si yo tengo una pantalla de cine, considerando las proporciones, y me están pidiendo el perímetro, significa que yo tengo que tener todas las medidas que aparecen en la pantalla. Es decir, que tengo que tener los dos largos y tengo que tener los dos anchos, ¿ya? O los dos anchos y los dos altos, como aparece acá, ¿ya? Es decir, me dieron el largo, ¿cierto? O ancho, me dieron el alto, y aquí yo les coloqué a todas las proporciones. ¿Por qué hago eso para el perímetro? Porque para el perímetro tengo la obligación de sumar todos los lados, ¿ok? Esa es la fórmula del perímetro, la suma de todos los lados, ¿ya? Ahora, si queremos multiplicar y utilizar otra estrategia, lo podemos hacer, obviamente. Pero no es el objetivo de hoy, porque el objetivo de hoy es sumar y restar. Entonces sería 12,5 más 12,5 más 6,82 más 6,82. Para que se haga más fácil esta suma, siempre es fácil o es más entretenido ir de par en par. Es decir, sumo primero esos dos, el resultado lo sumo con ese y el resultado lo sumo con ese. Eso siempre es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, si nosotros lo resolvemos así, daría, tenemos los 12,5 más 12,5 más 6,82 más 6,82. 12,5 más 12,5, esto me da 25. ¿Por qué? Porque 2,5 más 2,5 es 5 y 2 más 2, ¿cierto? Digo, 10 más 10 son 20. Pero si no sé hacer esa suma o me cuesta hacer esa suma, lo puedo sumar de la siguiente manera, chicos. Tomo el 12,5 y ubico el siguiente 12,5 con la coma exactamente abajo del otro. ¿Cómo aparece ahí? Luego sumo de derecha a izquierda
cada uno de los valores utilizando los restos que tengo que usar. En este caso sería el 5 y el 5. Si los sumo, me da 0 y 1 arriba. Después sumo 1 más 2 más 2. Eso me da 5. Y luego sumo el 1 con el 1, que eso me da 2. Y aquí, ¿por qué era tan importante alinear la coma? Porque la coma se debe mantener en el mismo lugar. ¿Qué quedaría ahí? Por lo tanto, el valor, como yo les dije, quedaba en 25. Entonces sabemos que esa suma me da 25 y le vamos a tener que sumar el número siguiente, que sería 6,82. El 25 lo podemos dejar como 25 o lo podemos dejar como 25,0. Da lo mismo, ya 25 y 25,0 es exactamente lo mismo. Y el otro es 6,82. Si se dan cuenta, de nuevo para sumar, yo alineé, ¿cierto?, las comas, dejando las comas una bajo la otra, la unidad con la unidad, la decena con la decena, aquí no hay. Aquí la décima de esta centésima, de la que está acá, nos vamos a dar cuenta que no aparece acá. Si no se ve acá, si no está, nosotros le agregamos un 0 para saber que existe, solamente para eso. Y sumamos. 2 más 0 son 2, 8 más 0 es 8, 5 más 6 son 11 y 1 más 2 son 3. Ahora que tenemos el resultado aquí, vamos a tomar esa coma que está alineada y la vamos a dejar en el mismo sector. ¿Ya? ¿Cómo aparece ahí? ¿Ok? Y ahora tenemos que ver el resultado. Entonces nos va a dar 6,82. Sumamos los dos y nos dio 31,82. Y debemos bajar el otro 6,82. ¿Cómo aparece ahí? ¿Ya? Ahora sumamos de nuevo todo eso. Nos queda 31,82 y alineamos nuevamente, ¿cierto?, las décimas a donde corresponden con el 6,82 y podemos proceder a la suma. ¿Cómo aparece ahí? Obviamente el 3 no se va a sumar con nada. Aquí tenemos las unidades alineadas, las comas alineadas y las décimas y centésimas alineadas. Entonces comenzamos con la suma. 2 más 2 son 4, 8 más 8 son 16, 1 arriba, 1 más 1 más 6 son 8 y el 3. Y nos quedaría la suma completa sin necesidad de colocar todavía la coma, nos queda de esta forma. Y ahora esa coma que está aquí la vamos a alinear en el mismo punto, quedando como resultado 38,64. Entonces sabemos que el perímetro de esta pantalla de cine, ¿cierto?, son 38,64. Esa es la forma en la cual yo sumo y resto decimales. Ya tengo que saber que tengo que alinear la coma, se tiene que alinear perfectamente las décimas, centésimas y milésimas, si es que lo hay, obviamente. Y en el caso de la izquierda de la coma, ¿sí?, ya tenemos que alinear la unidad, la decena, la centena y todos los números hacia adelante. Entonces, de esa forma nunca me voy a equivocar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando a nosotros nos aparecen no solamente décimas, sino aparecen también fracciones? Yo siempre voy a tener dos posibilidades ya de sumar, que son o convertir todo en décimas, a decimales, o convertir todo a fracciones. ¿Cuál recomiendo yo? Yo siempre recomiendo pasar todo a fracción. ¿Pero por qué? Porque si hay números decimales periódicos
infinitos. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de los periódicos infinitos y de los semiperiódicos infinitos? Si hay números infinitos, la verdad es que usted no va a sumar todos los números infinitos hasta el infinito. Eso es imposible. Pero sí es posible cuando yo tomo estas fracciones, digo, estos decimales, y los paso a fracción. Si yo los paso a fracción, sí puedo hacer esa suma y se va a hacer mucho más. Es como nosotros pudimos resolver esta suma, pero la verdad es que no siempre se van a resolver de la misma forma, ¿ya? Y hay formas más convenientes muchas veces. En el ejemplo 1 aparece un ejemplo en el cual yo puedo resolver a partir de la recta numérica. Chicos, es súper complicado. La verdad es que no es fácil de esta forma. Se supone que la gente lo debería entender un poquito más, pero no es fácil. Dice cómo sumar un medio más 0,1 más menos 7 décimos. Entonces primero se ubica el un medio en la recta numérica, que aquí lo que hicieron es amplificarlo para que quedara con el mismo decimal que el menos 7 medios. Si se dan cuenta queda 5 medios, que es lo mismo que un medio, solamente que amplificado. ¿Ya? Por eso está la mitad entre 1 y 0. Luego sumamos 0,1, es decir, sumaron 1 más, avanzamos hacia acá, quedando 6 décimos, y luego sumamos menos 7 décimos, que es restarle a ese 6, 7 hacia atrás, quedando el resultado que aparece ahí. La verdad es que no es nada fácil hacerlo así. Entonces, yo les voy a mostrar que este mismo que tenemos acá, si nosotros todo esto lo pasamos a fracción, lo podemos hacer de una forma mucho más simple. ¿Ya? Entonces, tenemos el 1 medio más 0,1 más menos 7 décimos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es tomar ese 0,1 y pasarlo a fracción. El 1 se mantiene, no es infinito, por lo tanto va a tener potencias de 10. Va a tener potencias de 10 en el denominador. Por lo tanto, solamente tiene una décima, sería solo un 10. Y al lado sería un 2 y aquí sería menos 7 décimas. ¿Cómo aparece aquí? ¿Ya? Si se dan cuenta, el 0,1 lo pasamos a decimal y me queda un décimo. Este, que es un medio, lo podemos usar a sí mismo. No es necesario que nosotros calculemos de otra forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar o calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 10. ¿Por qué no voy a colocar las dos 10 que aparecen ahí? Porque es el mismo. Si yo calculo el mínimo común múltiplo entre S y S, me sirve para todos. Porque S y S se repiten. Es como tenerlo de la misma forma, ¿ya? Entonces simplemente calculo el mínimo común múltiplo entre 2 y 10. Simplifico primero por 2. Significa que el 2 queda 1 y el 10 queda 5. Y luego simplifico por 5 para que el 5 quede en 1. De esta forma. Simplifiqué por 2. Y así el 2 quedó 1 y el 10 quedó 5. Y luego divido por 5 y ese 5 se va. Ese 1 ya lo habíamos dejado ahí porque cuando llego a 1 termino. Cada vez que llego a 1 termino. Y ahora simplemente multiplico aquí. 2 por 5 me da 10. Y ahora tenemos el mínimo común múltiplo de los decimales. Digo, de los denominadores. Entonces, como tengo el mínimo común múltiplo de los denominadores, ahora los colocamos como denominador común. Significa que hacemos una línea muy larga y dejamos el 10 común en los dos. Y lo vemos de esta forma. Se evalúa cada valor con este. Y queda así. 2 en el 10 cabe 5 veces. Y ese 5 se va a multiplicar con el numerador que corresponde al primer denominador. Y luego colocaremos
el más que sigue. Repito, 2 en el 10, 5, y se multiplicará con el valor del numerador de la fracción que estaba evaluando. Mismo procedimiento, 10 en el 10, cabe solo una y se multiplicará con el 1 de arriba. 1 por 1. Y bajo el más que está aquí. 10 en el 10 cabe una vez y lo multiplico con el 1 de arriba. Y mantengo la suma. Ahora evaluamos la siguiente fracción. 10 en el 10 cabe una vez y lo multiplicaré con el numerador de esa fracción, que sería menos 7. Ahora que tengo todo esto, resuelvo las multiplicaciones que están arriba. El 10 como denominador se mantiene, ¿cierto? Y quedaría 5 por 1, 5, 1 por 1, 1, y 1 por menos 7, menos 7. De esta forma. ¿Cómo aparece ahí? 5 más 1 más menos 7. Acabo de resolver solamente las multiplicaciones al lado. Y ahora sumo y resto. Nada más. Mantengo el denominador, que es 10, y quedaría 5 más 1 son 6, menos 7 son menos 1. Y llegamos a la solución, que es menos un décimo. ¿Lo podemos pasar a fracción? Claro, lo pasamos a fracción, dividiendo eso, y me queda menos 0,1. ¿Ok? Si se dan cuenta, el resultado es infalible, fácil de calcular, y exactamente el mismo resultado que aparece aquí. Se ve mucho más sencillo que estar dibujando esto, chicos. Porque a veces, por solamente yo no saber dibujar o hacer bien una recta numérica, me puedo equivocar. Entonces, al hacer eso, al hacerlo todo eso, va a ser mucho más fácil de calcular. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a seguir bajando. Después aparece calcular el valor de la expresión. Si se dan cuenta, de nuevo aparece una fracción mixta, y aparece un decimal. Aquí, lo primero que hacen es sumar las dos fracciones primeras, y la segunda fracción, la segunda que es decimal, de nuevo lo hacen fracción para sumar esos dos. Y lo resuelven. Que es exactamente lo que acabamos de ver. Todo se convierte a fracción, el mixto se pasa a impropia, ¿cierto? Y después de tener todo eso, nosotros podemos resolver sumando, ¿cierto? Los valores. Acuérdense que para calcular, se calcula el mínimo común múltiplo que existe entre 12 y 10, que es 60. Por eso no se multiplica el 12 por el 10, que daría 120. Solamente se calcula el mínimo común múltiplo. Eso lo podemos ver en el ejemplo 2. Y el ejemplo 3, la verdad es que aquí pasaron todos los valores que eran fracciones, lo pasaron a decimales para poder sacar el resultado. Ahora, ¿qué es lo complejo de esto? La verdad es que cuando son decimales finitos, o cuando nosotros hablamos de fracciones que no tienen denominador 9, 6, 3, que son los denominadores por excelencia que hacen que mi decimal después sea infinito, se puede hacer. Es muy fácil llegar, convertirlo a decimales y sumar. Pero si nosotros tenemos decimales complejos, como serían los decimales infinitos, la verdad es que no conviene nada hacer. Nada de nada conviene hacer. Ya, para que tengamos cuidado con lo que aparece. Esto, el aprende, me encantaría que ustedes lo tuvieran, ¿cierto?, en su cuaderno, ¿ok? De esa forma ustedes van aclarando cierta idea sobre lo que se necesita hacer.
¿ya? Y finalmente llegamos a las actividades, que esto es muy fácil. Dice, un grupo de amigos tiene dos torres de tarjetas, una morada y otra verde. El juego consiste en sumar el número de la tarjeta morada con el número de la tarjeta verde. En la tabla se muestran los números de cada tarjeta y la respuesta de los jugadores. Simplemente ustedes tienen que ir sumando y restando lo que aparece ahí. Si se dan cuenta, tienen la suerte que son solamente números finitos, excepto cuando le toca aquí a Julián. Miren, aquí a Julián tiene denominador 3 y aquí tiene denominador 3. ¿Les convendrá a ustedes pasar todo esto a decimal para sumarlo y luego ver el valor? No. ¿Y por qué no? Porque ese 3 hace que ese decimal sea infinito. Lo mismo que eso. Por lo tanto, se va a salir de control a la hora de usted sumar. Por lo tanto, lo que conviene es pasar este mixta a impropia y sumar simplemente los numeradores manteniendo el denominador. ¿Ok? De esa forma usted va a tener la respuesta. ¿Ya? Nada más. No tiene que hacer nada más complejo que eso. ¿Ya? Después aparece la resolución de las siguientes operaciones. Si se dan cuenta, aparece 7 cuartos más 5,5 y ahí usted puede ver si pasa todo a decimal y lo suma o lo deja todo como fracción y lo suma. Pero no hay opción en la C. En la C sí o sí usted va a tener que transformar toda fracción y sumar. ¿Por qué? Porque ese 2 que tiene esa línea arriba significa que es periódico. Y significa que al ser periódico va a ser infinito. Y al ser infinito, la suma de ese va a ser casi imposible. Porque usted va a tener que calcular muchos números. Entonces, usted simplemente lo traspasa toda fracción y luego lo resuelve. Para como ejemplo de lo que deben hacer, vamos a hacer la letra D, que se ve un poco compleja, para que no se abrumen y no piensen que es tan difícil. ¿Ya? Entonces la D aparece 9 medios menos 1,52 periódico. Entonces, el 9 medios lo dejamos tal cual porque nos interesa dejar todo en fracción para que se haga mucho más fácil mi suma y no tenga números infinitos sumándose entre sí, porque eso es mucho más complejo. Entonces el 9 medios lo dejamos tal cual. Y vamos a transformar el 1,52, lo vamos a transformar a una fracción. Entonces, queda 1,52 periódico, y primero el numerador quedaría 152 menos el valor que no es periódico, que sería 1. Y abajo, tantos 9 como números en periodo hay. Hay 2 números en periodo, por lo tanto sería 99. Quedando de esta forma. Ahora resolvemos lo de arriba. 152 menos 1 son 151 y abajo 99. Ahora, como 99 es un valor que se puede simplificar, ¿ya? Por 3, vamos a ver si el 151 también se puede simplificar por 3. En ese caso sumamos 1 más 5 más 1. Si nos da un factor numérico de 3, se puede, pero el 7 sí que no se puede. El otro valor que se podría dividir es por 11, pero si nosotros dividimos por 11 nos va a dar un número decimal, por lo tanto tampoco se puede. Simplemente queda 151,99 y lo colocamos aquí. 151,99 avos. ¿Cómo aparece ahí? Ahora que tengo esos dos, voy a calcular el mínimo común múltiplo entre esos dos. Entre el 2 y el 99, primero dividimos por 2. El 99 no se puede dividir por 2, pero ya eliminamos por lo menos 1. Chicos, esto es una recomendación. Si solamente le queda un número por dividir, no hay más para simplificar. Como no hay más, simplemente ocupo este.
No voy de 3 en 3 hasta acá para llegar, no. Inmediatamente coloco el 99 para dividir. Y de esa forma, elimino ese 99 inmediatamente. Y ahora multiplico 2 por 99. 2 por 99, 2 por 9 son 18, 1, 18, 19, son 198. Y ahí está. Ahora tenemos el denominador común, que es 198. Y ahora esto es súper fácil, porque miren, 2 en el 198, ¿cuántas veces? 99. Y ese 99 lo voy a multiplicar por el valor que aparece ahí. Entonces sería 99 por 9 menos 99 en el 198. ¿Cuántas veces cabe? 2. Y lo multiplicamos por el 151. Resolvemos las multiplicaciones. Pueden usar cualquier parte del cuaderno. ¿Ya? 99 por 9, 9 por 9, 81. 9 por 9, 81, más 8 son 89. Y nos da ese valor. ¿Ya? Entonces sabemos que el primero me da 891 menos 2 por 151, simplemente el doble, por lo tanto sabemos que nos va a dar 302. ¿Ya? Y si no está seguro, háganlo. Eso me da 2, 10, 1, 2, 1, 3. 302. Con el denominador de 198. Y ahora tomo ese, lo resto con ese y acaba de terminar su ejercicio. Que sería 891 menos 302. Eso me da 11, esto da 9. Esto da 8, 8, y esto da 5. Y nos quedaría 589, y abajo nos quedaría 198. Y al hacerlo en fracción se nos va a hacer bastante más fácil. Si ustedes lo hubiesen hecho en decimales, chicos, y haber expresado todo en decimal, la verdad es que puede llevar a un error. Y la idea es evitar los errores, especialmente cuando nosotros calculamos en matemáticas. Por eso siempre conviene, en el caso de que hayan números infinitos, todo pasarlo a fracción. Yo siempre digo, es mejor en fracción porque en fracción trabajo solamente con números. No trabajo con decimales, no trabajo con comas. Entonces, bajo mi nivel de probabilidad de que yo me equivoque. ¿Ya? Después aparece en la 3 un problema sobre lo mismo, usted lo resuelve como más le convenga y hace exactamente lo mismo en la 4, chicos. Después viene la 5 y exactamente lo mismo. Y la 6 dice reúnete con compañeros. No lo hagan con compañeros porque no se puede reunir con nadie o si no se va a contagiar del coronavirus. Así que usted lo hace solito en la casa. ¿Ya? Y si quiere después lo comparte por WhatsApp con su compañero. Chicos, esta ha sido la clase de hoy de explicación de cómo nosotros vamos a sumar y sustraer números racionales, entendiéndose que para mí, personalmente, como profesor, digo que es más fácil siempre pasar todo a fracción y luego ir sumando a dejarlo todo en decimales. Porque los decimales siempre llevan a confusión, especialmente con las comas. En el caso de las fracciones, la verdad es que solamente trabajamos con números grandes, entonces la verdad es que se hace mucho más fácil. Muchas gracias, chicos, y esta es la clase de hoy.